Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar del movimiento circular como un caso particular del movimiento de una partícula. Supongamos que tenemos una partícula, un punto material que se está moviendo describiendo una circunferencia alrededor de un origen de coordenadas determinado, de un punto determinado. La trayectoria sería esta. ¿De acuerdo? Imaginemos que la partícula en un momento determinado está aquí. Y su velocidad es tangencial a la trayectoria y apuntando hacia allá. Y su vector de posición sería este vector de posición. Vamos a suponer que la circunferencia tiene radio R mayúscula. Este ángulo que forma el vector de posición con respecto al eje X, este es el eje X, este es el eje Y, lo vamos a llamar θ. Nosotros ahora podríamos escribir el vector de posición y el vector de velocidad en función de las coordenadas cartesianas. Si os fijáis, y lo podéis hacer detenidamente en casa, R, el vector de posición, sería igual al módulo del vector de posición, que es R mayúscula, porque siempre está en esa circunferencia la partícula, por el coseno de θ, que a su vez es un ángulo que depende del tiempo, por el vector unitario en la dirección X, más R mayúscula por el seno de θ, que es función del tiempo, por el vector unitario en la dirección Y. Podemos hacer exactamente lo mismo con el vector velocidad. Igual a el módulo que tenga el vector velocidad, que en general puede ser algo que dependa de t, eso sí que lo vamos a permitir, por el coseno de θ de t por u sub x, más el módulo por el seno de θ de t por el vector unitario en la dirección y. Esto sería el vector de posición y el vector velocidad escritos en función de las coordenadas cartesianas, de sus coordenadas cartesianas. Como veis, es una cosa un poco complicada. Es mucho más sencillo trabajar, en lugar de con el sistema de referencia rectangular o cartesiano, trabajar en coordenadas polares. En coordenadas polares, recordad que tenemos una coordenada que es la distancia al origen de coordenadas y otra coordenada que es este ángulo de aquí. Y tenemos que podemos escribir el vector de posición R como el módulo del vector de posición multiplicado por el vector unitario en la dirección radial. El módulo, en este caso, como tenemos una trayectoria circular, el módulo es constante e igual al radio del círculo siempre, esto no varía, ¿de acuerdo? Ahora calculemos cuánto es el vector velocidad en coordenadas polares. El vector velocidad será el módulo de la velocidad, que permitimos que dependa del tiempo, multiplicado por el vector unitario en la dirección de avance de la coordenada θ, es decir, en esta dirección que apunta hacia allá tangente a la trayectoria. A su vez, el vector velocidad también es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, como sabéis. Así que nosotros podemos hacer la derivada de este vector de aquí con respecto al tiempo. Y tendríamos la derivada con respecto al tiempo de R por u sub R. R, esto es en general la derivada sería así, lo voy a escribir explícitamente antes de andar interpretando cosas. Sería el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Como nosotros tenemos una trayectoria circular, R mayúscula es constante, no varía en función del tiempo. Entonces este término de aquí directamente se cancela y se hace cero. Y solo nos queda este término de aquí. Ahora bien, ¿cuánto varía o cómo varía el vector unitario en la dirección radial, u sub R, en función del tiempo? Si os fijáis, voy a hacer aquí un pequeño cuadradito. Tendríamos el vector unitario siempre apunta hacia afuera en la dirección radial. En un instante determinado tendríamos este vector, u sub R, y un instante después tendríamos este vector u sub R más diferencial de u sub R, donde diferencial de u sub R sería este pequeño cambio que ha habido en el vector unitario. ¿De acuerdo? Y este angulito que se ha rotado el vector unitario sería diferencial de θ. Podéis ver por trigonometría que este ángulo de aquí, el seno de este ángulo, el seno de diferencial de θ, es el cateto opuesto, diferencial de u sub R, dividido entre la hipotenusa, que sería u sub R. Pero u sub R su módulo es 1, entonces realmente el seno, el módulo, es igual a la diferencial de u sub R. ¿De acuerdo? Y además, como el ángulo este es muy pequeñito, porque estamos viendo incrementos de ángulo muy chiquititos, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. ¿De acuerdo? Así que tenemos esto de aquí, que nos dice cuánto vale de diferencial de u sub R, al menos en módulo. Si queremos ponerlo en forma de vector, como está escrito aquí, sabemos que esto es el módulo del vector por un vector unitario en el que avanza. Este vector está apuntando en la dirección de u sub θ.
¿De acuerdo? Así que podemos sustituir eso aquí y tendríamos R por diferencial de U sub R, que es todo eso que está escrito ahí, dividido entre dt. Bien, habíamos llegado hasta este punto. Habíamos deducido que la velocidad se podía escribir de esta manera. A esta derivada de aquí, esto significa cuánto varía la coordenada θ cuando pasa un determinado tiempo, intervalo de tiempo muy chiquitito. Y esto es lo que se llama velocidad angular y se representa con la letra omega. ¿Cuánto varía el ángulo en función del tiempo? Es decir, esto lo podemos reescribir de esta manera. Esta es la velocidad de nuestra partícula que está describiendo esta trayectoria circular escrita en forma como un vector, que es como es la velocidad, y en coordenadas polares. Ahora vamos a ver qué pasa con la aceleración. Para hallar la aceleración hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Nos fijamos en que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad. Es decir, es la derivada con respecto al tiempo de todo esto que hay aquí. Y cuando tenemos una derivada así de un producto de funciones, que pueden ser funciones del tiempo en general, la derivada es la derivada de cada uno de los términos multiplicado por, o cada uno de los factores, mejor dicho, multiplicado por los demás sin derivar. Es decir, tendríamos R por omega por la derivada del vector unitario con respecto al tiempo, más R por el vector unitario por la derivada de omega con respecto al tiempo, más omega por el vector unitario por la derivada de R con respecto al tiempo. De esos tres términos ya sabemos que este es nulo porque R no varía con respecto al tiempo. La trayectoria siempre es un círculo, una circunferencia siempre del mismo radio. Entonces este término se elimina directamente. Aquí tenemos este término que tenemos R, U sub θ, y tenemos la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Es decir, cuánto varía la velocidad con respecto al tiempo. Y eso es lo que se llama aceleración angular y se representa con la letra griega alfa. Y por último, tenemos este término en el que tenemos R, omega y la derivada del vector unitario con respecto al tiempo. El vector unitario en la dirección θ es un vector que apunta así y que por supuesto va variando su orientación según la partícula va avanzando por la trayectoria. Haciendo un argumento análogo al que hemos hecho antes con el triangulito, con los dos vectores unitarios que tendríamos tendríamos U sub θ. Aquí tendríamos U sub θ más diferencial de U sub θ y este vectorcito de aquí pequeño sería diferencial de U sub θ, donde esto sería diferencial de θ. Se puede ver que diferencial de U sub θ, y esto lo dejo como ejercicio, probad a hacerlo. Y si no sale o no sabéis cómo hacerlo, me preguntáis. Diferencial de U sub θ sería igual a menos diferencial de θ por U sub R. ¿De acuerdo? Si yo sustituyo todo esto aquí, lo que me queda es lo siguiente. Tendríamos que la aceleración, el vector de aceleración del movimiento circular sería igual a menos R omega cuadrado por U sub R más R por alfa por U sub θ. Como veis, tenemos dos partes. Tenemos una parte de la aceleración que está dirigida a lo largo de la trayectoria. Este es el término que nos indica si la partícula está yendo cada vez más rápido, si está cambiando su velocidad porque se esté acelerando o se esté decelerando, esté yendo cada vez más lento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos este término que se llama aceleración centrípeta, y se llama así porque está apuntado hacia el origen de coordenadas. Fijaos en este vector unitario y en este signo menos que indican que va hacia adentro. Y esto lo que nos indica es que papel juega la aceleración en conseguir que la velocidad vaya variando de manera que la vaya variando, aunque ese término sea cero y sea simplemente en dirección y sentido, de manera que la trayectoria siempre sea circular. Y por último vamos a fijarnos en un pequeño detalle que nos habla de la velocidad angular como vector. Supongamos por un momento que estoy mirando esta trayectoria, pero la voy a mirar inclinada. En vez de estar en el plano de la pizarra, la voy a poner inclinada. Esto sigue siendo una circunferencia, ¿de acuerdo? Y mi partícula viaja en esa dirección. En un momento determinado, mi partícula puede estar, por ejemplo, aquí. Su velocidad apuntaría pues, para allá, ¿no? Donde este vector está ahora entrando hacia el plano de la pizarra, el vector de posición sería este. Muy bien, pues la velocidad angular omega se puede expresar como un vector. Y se puede expresar como un vector que cumple lo siguiente, que v es el producto vectorial entre omega
y R. Lo podemos comprobar y omega estaría dirigido perpendicular al plano de la trayectoria y orientado de manera que se cumpla la regla de la mano derecha para este producto vectorial. Es decir, si yo tomo omega por R, la regla de la mano derecha me hace que los dedos vayan para allá y mi dedo pulgar está apuntando hacia adentro, que es hacia donde apunta la velocidad en este momento, en este instante. Apunta hacia adentro, hacia el plano de la pizarra. ¿De acuerdo? Si tenemos que omega es constante, que no varía su módulo, ¿de acuerdo? Podemos hacer lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo que recorre vamos a ver si queréis desde aquí arriba, que igual es más fácil de ver. ¿Cuál es este ángulo en función del tiempo? Bueno, pues el ángulo es la velocidad angular multiplicado por el tiempo, ¿no? Es lo que significa velocidad angular. Si ahora nosotros hacemos que el ángulo sea igual a 2pi, es decir, que la partícula dé una vuelta completa a la trayectoria, nos encontramos con que podemos despejar el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y lo expresamos así, con una T mayúscula, y esto se llama el periodo. El periodo de este movimiento, que es periódico en el sentido de que se repite a sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, se repite periódicamente cada X tiempo, o mejor dicho, cada tiempo T mayúscula, la partícula da una vuelta completa y vuelve a empezar y no puedes distinguir una vuelta de la siguiente, ¿de acuerdo? Así que esto es la definición de periodo. Como veis, siempre que hagáis una cuenta de este tipo es muy importante que os fijéis en que las unidades están bien. Fijaos en que esto es un tiempo, hemos quedado, ¿de acuerdo? Esto es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por lo tanto, tiene que estar medido en unidades de tiempo, ¿no? Tener dimensiones de tiempo. Supongamos que son segundos o días o lo que sea, ¿no? Y esto, entonces, tiene que tener las mismas unidades. 2pi es un ángulo, entonces tiene unidades de radianes. Y la frecuencia angular tiene unidades de radianes por segundo, es decir, ángulo por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Recordad la definición que omega era la derivada del ángulo dividido entre con respecto al tiempo, es decir, tiene unidades de ángulo partido por tiempo. Así que tenemos aquí arriba tenemos ángulo y aquí arriba tenemos ángulo partido por tiempo. Si hacéis la cuenta resulta que todo esto tiene unidades de tiempo, que es lo que tiene que tener para que esto cuadre.